Y yo me empiezo a ver como alguien que podría convertirse no en un terapeuta a la usanza, sino en una persona que comunicando lo que yo siento con conciencia la estoy dando a los demás. Entonces ahí aparece ya el hecho de que, yo voy a pintar el cuadro. Porque el siglo XX para mí tuvo el hándicap de que los artistas, todos tenemos traumas. Ustedes todos los artistas los tenemos mucho más elevados. Y por eso de alguna manera producimos arte, generamos arte. El siglo XX mostró al artista como un traumatizado y el artista dejó el trauma en la obra, pero no dio el paso hacia cómo generar la conciencia del trauma, curarse con el arte y devolver a la sociedad el arte como un espacio para sanarse. Y es ahí donde esto empieza a ponerse mucho más interesante que una exposición de arte normal donde no va a haber cuadros. Cuando Concha me propone a mí hacer el cubo, me propone que hagamos un proyecto para unir las dos corrientes, la estética y la científica. Yo entiendo que es ahí donde el arte es la nueva forma de llegar a la humanidad, donde estas dos disciplinas se juntan y generan el bienestar. Y empiezo a trabajar con la conciencia absoluta de que yo estoy generando una fuerza positiva en el igual. Voy a hacer un paréntesis y regreso al momento del COVID. Vive rodeado de cosas discordantes, de cosas que no son armónicas, su cerebro y su metabolismo no funcionan realmente como tendrían. Ahí es donde esto busca generar un movimiento público y busca encontrar unos canales de distribución de esta información para llegar a una gran masa de personas que no tienen el acceso que gracias a la vida tenemos nosotros, que hemos podido cultivarnos, que tenemos acceso a la belleza y a otros medios. Porque yo sostengo que la pobreza no es económica, la pobreza es estética. Gracias. Entonces, bionémesis es plantear en el arte lo que hay y ofrecer soluciones desde lo que hay que sea de una manera constructiva. Cuando Pablo Picasso le invitaron a la Exposición Universal de Berlín, Picasso tenía una tradición bastante de izquierdas y en Berlín estaban los nazis. Entonces Picasso dijo, no voy a ir. Pero luego lo pensó y dijo, sí voy. Los nazis, mientras tanto, bombardearon Guernica, que era un pueblo muy chiquito en el norte de España, en Euskadi. Y de Guernica solo quedó un árbol, Ceci, el árbol de Guernica, donde se sentaba la gente a platicar y a debatir sus ideas. Picasso, entonces, entre la rabia de la explosión del bombardeo de Guernica y su carácter pictórico y claramente apasionado, porque ya lo sabemos de Picasso, pintó el Guernica en 3 semanas. Si alguien lo ha visto, Guernica sabe de qué estoy hablando. Cuando él lo pintó y lo llevó, eran los bombardeos, era su rabia por la destrucción de un pueblo. Y allí lo puso y los nazis vinieron y le dijeron, ¿usted hizo esto? Y él le dijo, no, usted hizo esto. Eso es bionémesis. El ejecutor fue Pablo Picasso, pero solamente explicó algo que había pasado. Como cuando Diego Rivera nos expone en sus murales lo que pasa en México, ¿verdad? Lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, 3 elementos que vais a ver en la obra de biofilia y arte: biofilia, biomímesis y bionémesis. Eso podemos llegar a una conclusión y es que el arte tiene la capacidad de modular nuestro cerebro. Y hoy en día, para mí, la palabra modular el cerebro la digo con mucho cuidado. Porque uno puede modular para el bien o puede modular para el mal. Yo podría enseñarle una obra como Jackson Pollock y podría estar modulando hacia una neurosis, o como Andy Warhol, o puedo enseñar unas selvas de Dubán o el periodo de la compasión en Picasso y llevarlas a otro estado. Entonces, no todo el arte genera bienestar, ni no todo el arte genera armonía. Esa era mi gran pregunta. Entonces, ¿cuál es el que genera? ¿Y qué condiciones tiene que tener ese arte? ¿Verdad? ¿Cómo se hace ese arte? Antes de estudiar a Dubán, yo había estudiado a 2 artistas que conozco bien y que me apasionan mucho. Uno, Pablo Picasso, y el otro, Antonio Gaudí. Que eso para otro día y otro libro hablaremos de ellos. Es decir, que cuando me adentro en el trabajo de Dubán,
tengo la suerte de contar con un artista vivo, porque yo no puedo medir a Pablo Picasso. He medido cosas interesantes de Picasso, como por ejemplo, trabajando con gente ciega que tocaba su obra y podía recuperar memorias de la vida de Picasso que solo sabían su familia. ¿Escucharon? Solo lo sabían su familia. Y los ciegos solamente tocando la obra de Picasso, tocar un Picasso, la obra transfería conciencia a través de qualias. Qualias son campos de información en física cuántica que están a través del tiempo. No le estoy hablando de constelaciones familiares, sino de qualias, de eones. Es decir, que alguien que va a Teotihuacán y lo toca, o que va a Zócalo y lo toca, no solamente está tocando una obra, sino que está tocando un campo de energía a través del tiempo, del espacio. Y aquí les hablo de física cuántica, que es un tema que a mí me interesa y he estudiado mucho, cómo el arte es capaz de transferir esta conciencia y de qué manera lo hace. En una pared provoca situaciones más allá de lo que el artista originariamente pudo poner en ella y que tiene una relación con el espectador. A esto le llamamos neuroestética. Todo este cuento es para decirle que existe un punto en la neurociencia que se llama neuroestética. Y la neurociencia antes había sido cognitiva, estudiando las formas, y había sido emotiva, estudiando las emociones, y había sido contemplativa, viendo cómo la meditación nos afecta. Pero en neuroestética es completamente diferente. Somos 4 locos en este momento. Yo tengo fama de estar loca, bien. En neuroestética hay muy pocas personas que estemos trabajando. Semir Sheikh, desde Londres, Anja Chatterjee, y que yo conozca, como el trabajo que hemos realizado, ninguno. Es un trabajo súper pionero en ciencia, lo cual nos abre un nuevo campo de conciencia. ¿En qué se fundamenta ese trabajo? En que nosotros podemos crear. Por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio muy sencillo en este tiempo que tenemos a través de 5 grandes maestros. Les voy a pasar las imágenes de 5 grandes maestros. Y poco a poco voy a ir de uno en uno, ustedes me van a decir qué sienten viendo esa obra, o si no me lo dicen, siéntanlo, porfa, y qué les provoca. Este es el primer maestro. Quizás ustedes ya lo conocen. ¿Cuántos verdes pueden ver en esa obra? ¿Con qué emociones les conecta? ¿Les anima a tomar alguna decisión? El artista se llama Claude Monet. Y lo que observamos, ese es el jardín de Monet. Monet estuvo casi 40 años que no podía moverse. Para moverse, las piernas las tenía súper hinchadas, sufría muchísimo, pero para él la pintura era una liberación. Decía, el dolor existe, pero después del dolor quedará la pintura. Esa obra de Monet fue la última que hizo antes de morir. Segunda obra. Esta obra es de un artista que se llama Paul Gauguin. Se conoce como su retablo histórico. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuántos verdes pueden ver? ¿Con qué emociones les conecta? ¿Y a qué les llama? Gauguin en esta obra hace una crítica muy fuerte de lo que el europeo hizo con Tahití, destrozar su naturaleza. ¿Y qué es lo poco que queda de ella? Esta es la tercera obra de una artista que se llama Georgia O'Keeffe, que vivió mucho tiempo en Nuevo México, famosa porque solo pintaba mayoritariamente flores. Son sus últimas flores. ¿Cuántos verdes pueden ver? ¿Con qué emociones conectan? ¿Y a qué les incita esa obra? Y aquí tienen la última obra. ¿Cuántos verdes pueden ver?
¿Con qué les conecta ese cuadro? ¿Qué decisiones tomarían viendo esa obra? Vamos a la última. El cielo estrellado de Van Gogh, o la noche estrellada de Van Gogh. Muchos críticos dicen que fue su última obra. ¿Última o penúltima? ¿Cuántos verdes pueden ver? ¿Con qué emociones se conectan? ¿Qué decisión tomarían con esa obra? Esos 5 autores los encontrarán en el libro y otros más, porque lo que he hecho ha sido un análisis de la historia del arte en la primera parte del libro sobre Virginia. Aquí tienen a Antonio Gaudí. Antonio Gaudí. La luz es el arquitecto de Dios, Antonio Gaudí. Gaudí, sin tener ningún ordenador, sin hacer mapas alzados, pudo calcular el ciclo de la luz de todo el año y establecer por dónde tenían que ir los vitrales y todas las cosas. Sagrada Familia. 3 cosas importantes en la obra de Gaudí. La base de su obra es la Virgen María. La segunda base de su obra son los árboles. Toda su obra se articula a través de los pinos y los bosques. En realidad, la Sagrada Familia es un bosque de piedra, donde arriba están los evangelistas. Y es un amor a la conciencia. ¿Puede el arte generar conciencia? ¿Qué sienten ahora después de haber visto a todos estos maestros? ¿Alguien quiere decir alguna palabra? ¿Qué sintieron? Esperanza. Esperanza. ¿Alguien más? Evolución, Origen. Génesis. Trascendencia. Elegir la vida. Gaudí hizo esta obra sabiendo que no la iba a ver acabada, ni siquiera la vamos a ver nosotros, quizás porque siguen obras, desde que yo vivo siguen obras la Sagrada Familia, pero ahí está. Todo esto para decirle que en Biofilia y Arte hay 2 grandes piezas, pero para mí la parte más importante es Duarte. No porque sea mi amigo, sino porque para mí es un caso de estudio también, lo siento, Duarte. Aquí ustedes tienen una imagen de las selvas de Dubái. Yo le llamo el gran tríptico del Amazonas. En este momento tenemos 2 jugos biofílicos, uno en Emiratos y otro en Barcelona. Y yo creo que con el favor de Dios pues tendremos otro en México en algún momento, ¿no? Voy a enseñarles primero las selvas y luego les voy a hablar. Así que las selvas hablen, se las voy a poner. ¿Sale? Y tercer pan. Ustedes dirán, los efectos eran los mismos, no se meten en el agua. Yo le llamo a los ojotes de las selvas. ¿Qué sintieron viendo las selvas? Vida. Ajá, Pilar ya ha estado en Emiratos Árabes, en Sharm, ya en presencia, pero ha estado online, running, muchos lugares. Hemos podido observar que las personas que entraban tenían unos marcadores de ecoansiedad y de solistalgia, algunos rellenaban un test, otros simplemente con una fotografía yo podía identificar cuál era su estado cuando entraban en la exposición. Y recuerden que habían 3 paneles. La siguiente observación que yo hacía era, ¿en qué panel se pararán más? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que necesitaba? Exacto, pero ¿cómo saber por qué se paran en ese panel y qué es lo que ven y por qué no en otro, si aparentemente son las selvas? La tercera pregunta que me hice es, ¿cuántos verdes son capaces de ver? Ahora ustedes la están viendo en una pantalla,
pero si la vieran, podrían observar 108 tipos de verde que generan en su mente un estado determinado que solamente una obra original puede generar. No pueden ponerla así. Pero bueno, ya se van haciendo una idea. Lo que yo pude ver en esto era, por ejemplo, esta mujer de color, que originariamente es de Guinea. Ella es la directora de las jefas de guías turísticas de la red, ¿no? Bueno, antropológico, esa gran tradición que ustedes tienen. Y dicho esto, lo que a mí más me ocupa y me preocupa en este momento es que la ciencia no anda muy por el buen camino. Estamos preocupadas de medir algoritmos y de producir tendencias que puedan afectar a nuestro cerebro, que puedan directamente hacer lo que llamamos biohacking, que es entrar en nuestro cerebro e inducirnos a compras, a decisiones, que igual que hubo una colonización, cuando llegaron los españoles colonizaron América y otros, colonizaron el territorio y los cuerpos. En este momento la ciencia está colonizando la mente y tantito le falta para colonizar el alma. Para mí este trabajo no es un trabajo simplemente científico. Yo soy doctora en política internacional. Mi trabajo ha sido en torno a 3 palabras: la justicia, la bondad y la belleza. Y creo que en este momento hacerle justicia a la ciencia es decirle que no puede estar al servicio de la tecnocracia ni de los algoritmos, sino que tiene que volver a otros lugares. Hay lugares que nos acojan desde Ucrania. En Biofilia y Arte, este libro que le vamos a presentar hoy, a mí me ha costado mucho cerrarlo. No por escribirlo, porque lo escribí casi en 2 semanas, sino por darle el punto final. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo la transparencia? Sí. Este libro lo que cuenta es la historia del arte a través de la naturaleza y sobre todo algo que en mi obra y en mi trabajo es significativo, mi relación que tengo con Asia y que tengo con Oriente y con Occidente. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Lo que está pasando ahora mismo en la ciencia es que nuestra ciencia se separó en Descartes, se separó y dividió la razón de la emoción y ahorita se separó mucho más. Vendió nuestros datos, vendió nuestros marcadores y es una ciencia que está al servicio de un capital tecnológico que me aterra. Nuestra ciencia debe de ser sanada y sanada significa volver a nuestros orígenes y creo que hay 2 vías para sanarnos. La primera es volver a la naturaleza y la segunda es volver al arte. Si me preguntarais qué hay que hacer, prescribir ir a los museos y prescribir ir a los bosques, como 2 grandes formas. Nuestro trabajo en biofilia y arte se fundamenta en 3 palabras: biofilia, biomimesis y bionémesis. Biofilia en griego quiere decir el amor a la vida. Y cuando nosotros vemos en ciencia, si algunos de vosotros que trabajáis con Alzheimer, ¿verdad? Lidia, o también Yarira, que trabaja en los hospitales psiquiátricos, vemos que nuestra ciencia lo único que hace es como contener y medicar, pero no ir a las raíces de los problemas reales. El problema real más grave en salud pública, desde mi humilde opinión, es la desconexión de la naturaleza. Esa desconexión de la naturaleza provoca ecoansiedad. Ecoansiedad provoca soledad. Esa soledad provoca una distopía de la mente. Entonces, para mí la solución en esta obra era primero medir cuánto grado de ansiedad tienen las personas, cuánto grado de soledad tienen las personas, y como esos 2 elementos, la ecoansiedad y la solistalgia, que es la pérdida del otro y la pérdida de la naturaleza, enferman. ¿De cuándo nos viene esto? Pues nos viene de la revolución industrial. Quizás a ustedes un poquito antes incluso, porque cuando llegan los españoles, pues les someten. ¿Cómo les someten? No les voy a contar su historia, ¿no?
En la revolución industrial en Europa y en América lo que hacen es desplazar masas de obreros a vivir del campo a la ciudad. Es decir, que le cortan su modo de relación y esa biofilia natural y provoca lo que llaman más un sistema de producción que esclaviza a las personas. Pero no pasa en muchas ciudades, porque muchos no tienen ni árboles. Si vemos árboles sintéticos, o, por ejemplo, cuando hemos expuesto esta exposición, algunas personas creen que es un póster. Y le decimos, no, es de verdad. No, es un póster. Se han alejado tanto de la naturaleza que no pueden ver ni el arte ni la realidad como real. Es decir, que la diferencia entre lo real y lo irreal para ellos ya no existe. Y esto es un problema, porque la misma relación que hemos establecido con la naturaleza la hemos establecido entre nosotros como humanos y entre todas las especies, con el agua, con los bosques, con los animales, con nuestras relaciones. Es decir, que más que una biofilia, lo que hemos hecho es una necrofilia. Necrofilia es amor a la muerte. Y ese amor a la muerte se construye porque nuestras vidas se orientan más a un sistema capitalista que tiene que producir objetos, producir relaciones obsoletas que cada vez se van devaluando más y perdemos algo tan fundamental como es nuestra relación con la vida. Esa es para mí la primera palabra. La segunda es biomimesis. Y mimesis significa imitar algo. Y nosotros hemos crecido siempre imitando, desde el vientre de nuestra madre, a saber cómo alguien anda, cómo alguien habla. Nuestra progresión como seres humanos y también en el arte y en la ciencia se basa en la imitación. Esta imitación tiene que tener dimensiones de bondad y de estética. Si yo crezco viendo la Alhambra de Granada, como ha sido mi caso, ¿verdad? No es lo mismo que si crezco viendo un basurero. Para mí a veces es un problema, porque crecí rodeada de belleza. Y entonces no tolero estar en un lugar que no sea bello, donde no haya árboles. Tengo la tendencia natural a imitar ese patrón. La biomimesis se estudia en arte, también en ciencia, como un factor que conduce a generar algo que en ciencia llamamos neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad de hacerme uno con algo que veo. Si yo veo estos girasoles, como los vio quizás Van Gogh, no estos, pero unos que se parecían a sus primos lejanos, tengo una tendencia a admirarlos y hacerme uno con esos patrones. Es decir, que la realidad se patrona en sistemas, y esos sistemas de patrones les llamamos fractales. Y esos fractales pueden ser fractales que armonizan o que desarmonizan. Cuando esos fractales armonizan, están orientados hacia un número que en matemática llamamos pi. Y ese número pi, que es como una concha que hace este movimiento, y ahora lo verán porque les hablaré de Leonardo, y también cosa que observé es que generaba una coherencia. Y esa coherencia era más alta en las personas que no estaban saturadas por la información y que vivían en armonía con las cosas. Aún así generaba eso. Esta obra lleva pájaros. Lleva 500 pájaros del Quindío, de una región de Colombia. Y en la pieza del cubo biofílico aconsejamos que la gente se quede 9 minutos y escuche 9 minutos de los pájaros. Pero ella no podía escuchar. Entonces en mi investigación yo me pregunté si los pájaros tenían tanto valor o tenían menos valor. Hasta que cuando llegaron los que no escuchaban me demostraron que los pájaros no eran el valor, sino la obra de Duvall lo que era el valor. ¿Me siguen? Es decir, que los pájaros funcionaban para aquellos que estaban peor. Pero para los que eran genuinos, para los que eran auténticos como ella y otros como muchos, porque tengo muchos analizados, los pájaros no importaban. ¿Me estoy explicando? ¿A qué conclusiones llegué después de esto? Encontré puntos biofílicos en la obra basados en donde las personas se paraban y tenían epifanías, momentos donde pasaban cosas, y ahí descubrimos que eran números pi.
no lo vimos. Ni los buscamos, porque si no le hubiéramos puesto una hélice, nosotros le hubiéramos dicho a la persona, póngase aquí, que aquí le va a pasar, ¿verdad? O meta aquí un Bitcoin, meta $1 y aquí verá qué le pasa. Así. No, lo dejamos que la fenomenología nos lo descubriera completamente. Entonces, ¿qué es para mí la obra de Dubán y la obra que estamos haciendo? Es algo que yo llamaría conciencia 2.0, que es cómo nosotros podemos integrar biomímesis, biofilia y bionémesis juntas y hablar realmente de que la conciencia y la naturaleza y en el arte tiene una vibración y una frecuencia que podemos medirla. Yo la he medido, tengo datos, publiqué un artículo científico en abril de este año en el Museo del Futuro con toda la data que lo ha hecho Scopus, que demuestra que la investigación es válida en términos científicos. Pero para mí no está cerrada, porque creo en la fenomenología y sé que lo que el público nos está enseñando sobre la obra es mucho más grande de lo que nosotros nunca nos imaginamos. Si me preguntan qué es para mí el arte es Dios. Gracias.